Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión, pues bueno, dando seguimiento a los temas que pues me han pedido, como siempre, pues los vamos ordenando poco a poco. Ahí están los polls, las encuestas electrónicas para quien guste, pues hacer su voto o hacer su comentario en las diferentes sedes de este canal. Y bueno, pues con base en esa votación le vamos dando prioridad a cada tema. Y en esta ocasión vamos a hablar de este tema que está ya un poquito atrasado en cuanto a noticias, ya no está tan de moda, pero no he querido dejar de tomar en consideración los votos que ustedes han emitido y a su vez, bueno, darle ese momento de reflexión, aprovechando que, bueno, ya ustedes ya tienen la información en los noticieros y todo esto, pues yo creo que ahora es el momento de reflexión para efectos de que nos sirva, ¿no? Que me parece que es muy importante, porque hay varios puntos, hay varias aristas que uno debe de analizar para no quedarse pues con estos datos, esta información que suele ser a veces tergiversada, y creo que eso es muy delicado y me parece que es muy importante tenerlo en consideración. Este caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, pues ya lo habíamos platicado anteriormente, hay una cápsula precisamente sobre el tema y bueno, pues ya tiene tiempo de eso, lo estamos retomando ahora y he estado leyendo este amparo directo en revisión 34 diagonal 2024, que es lo que me gustaría comentar con ustedes. He de decirles que bueno, yo no tengo acceso al expediente por razones lógicas, obvias, naturales. No tengo acceso al expediente completo, pero sí a este amparo en el que se basa el porqué de la negación del amparo a Luis de Llano. Y bueno, pues todo el mundo está muy contento, incluso yo también estoy contento con que haya un precedente que es muy importante para las chicas, para nuestras niñas. Sin embargo, pues bueno, como diría Andrés Manuel López Obrador, pues yo tengo otros datos. Por eso es que ustedes me hacen estas preguntas. ¿Por qué? Porque yo tengo otros datos y necesito decirles que hay detalles que son bastante complicados, son injustos incluso. Y bueno, pues muchos dicen es que ya no hay nada que hacer, ya fue amparo directo en revisión. La respuesta es no. La respuesta es no, no es la última instancia que tiene Luis de Llano. Yo sé que Sasha ya les dijo a ustedes que es la última instancia, que esto es lo último, que ya no hay nada que hacer. Bueno, no está correctamente asesorada, no sé quién esté llevando el caso, pero no está correctamente asesorada y les voy a platicar por qué, porque es lo más importante, el por qué. Entonces, bueno, a mi público en la familia Meta, muchísimas gracias por acompañarme a través de Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme a través de Cápsulas Universitarias con Luis. Muchísimas gracias. A quienes me acompañan en X a través de @cápsulas con Luis, muchas gracias por acompañarme. Claro, las personas que me acompañan desde TikTok, muchísimas gracias como siempre. A través de @cápsulas universitarias, muchísimas gracias por estarme acompañando. Y bueno, por supuesto en la sede madre de estas cápsulas universitarias, ahí en YouTube, a través de @cápsulas universitarias con Luis, muchísimas gracias por acompañarme como siempre y desde hace ya años. Entonces, pues bueno, procedo pues para que se vaya más o menos entendiendo la idea de una vez. Miren, quiero aclarar antes de iniciar con este análisis. En primerísimo lugar, yo no conozco a Luis de Llano, yo no conozco a sus abogados, no conozco a Jordi Rosado, ni a sus abogados, no conozco a Sasha Sokol ni a sus abogados, no los conozco, yo a ellos los conozco por la farándula, igual que ustedes, como ciudadano de pie, pues si aparece en la televisión o por algún motivo, razón o circunstancia, por ser gente famosa, pues uno sabe de su existencia, pero nada más, ¿no? Entonces, quede claro esa situación, yo no conozco a ninguno, entonces mi opinión como siempre es imparcial, trato de ser lo más objetivo que puedo, aquí no hay patrocinadores, entonces no le debo nada a nadie, así que puedo hablar con libertad. Bueno, quiero aclarar también desde un principio que a mí me alegra mucho, lo quiero subrayar, lo quiero dejar en claro. A mí me da mucho gusto que por fin haya este tipo de precedentes. ¿Para qué? Para que haya una manera de pues tener una esperanza.
¿no? A tener una esperanza, esta cuestión de que a veces no es fácil decir las cosas porque hay situaciones muy concretas en la infancia que a veces no salen a flote sino hasta que ya tienes determinada edad para hacerlo. Entonces creo que es una buena idea pues tratar de animar a víctimas a que pues puedan manifestar estas situaciones. Sin embargo, he de decirles que siendo objetivos, pues también yo tengo algunos detallitos que quiero compartir con ustedes y que pues es muy importante también para el momento de reflexión. Fíjense que este caso me recuerda mucho a una película que vi en el cine hace años. Creo que ya debe de tener como un par de décadas, algo así, esa película. Entonces, estaba yo revisando que es una película que vi en el cine, me gustó, pues he de decirlo, es con actores importantes, Ryan Gosling, Anthony Hopkins, son actores pues ya de algún tiempo, no se diga el señor Anthony Hopkins, un señor para el tema de la actuación. Es una película que se llama Crimen Perfecto, que se la sugiero para quien la quiera ver. Fíjense que yo la vi y después hubo un momento, pues no solamente de una moda, fue varios años, en donde, por ejemplo, a mí en lo personal me tocó que en un diplomado de actualización sobre derecho penal y derecho civil precisamente nos dejaron como requisito ver la película de Crimen Perfecto. Nos estuvimos en el salón y ahí estaba la película y toda la cosa. Luego, cuando estuve estudiando administración, acá en la metropolitana, los profesores de derecho tenían la costumbre de pedirnos, fíjense, siendo administradores en formación, de pedirnos ver la película y una clase se reservó. Bueno, los profesores de derecho que son abogados, pues bueno, reservaron una clase para que viéramos la película de este Crimen Perfecto. Me simpatizó mucho que lo hicieran, pero luego también lo vi en otra universidad y bueno, la verdad es que pues son de estas curiosidades que por ahí están. Entonces seguramente mucha gente le ha de resultar familiar. Rápidamente les digo, Ryan Gosling interpreta a Willy, que es un fiscal muy joven, un abogado muy joven, que es desafiado por el personaje de Ted. Ted está interpretado por Anthony Hopkins. Entonces tienen por aquí un debate jurídico intelectual porque Ted lo que hace es privar de la vida a su mujer y lo que hace pues es explicarle a Willy cómo lo hizo, pero aprovechando el sistema jurídico, la manera en la que se lleva a cabo estos procesos judiciales en los Estados Unidos, pues existe la obligación de que se compruebe fehacientemente que alguien es culpable por algo. Entonces, no se los voy a platicar para que no se les haga el spoiler, como dicen ahora los más jóvenes, pero sí ocurre que Ted logra ganarle a Willy mediante un tecnicismo, mediante ciertos trucos procesales, y entonces Willy queda muy triste por lo que ocurrió. Sus amigos de Willy le dan una recomendación de que si no pudo con él por la vía penal, podría contra él por la vía civil, ¿no? Y en la vía civil sí le gana. Entonces, bueno, me recordó mucho eso, este caso, porque fíjense que se puso muy de moda. Cuando no puedes de una manera, puedas de otra. Y a lo mejor para muchos a grandes rasgos esto podría significar de algún modo que tienes una esperanza de hacer algo, ¿no? De hacer algo. Sin embargo, creo que uno de los momentos de reflexión que yo siempre los invito es precisamente que tú tengas esa inteligencia y tengas esa manera de manejar las cosas como para no conformarte simplemente con hacer algo. Ya les decía yo con estas famosas marchas que yo les he criticado tanto, que les he dicho que en la gran mayoría de las ocasiones no sirven para nada. Hay que ser más inteligentes. Lo que pasa es que muchas veces no tienes la asesoría legal adecuada y pasan muchas cosas. Pero bueno. Entonces, me parece que esta vía civil en la película me parece muy bueno, pero en la vida real a mí me hace pensar que seguimos buscando la manera de conformarnos con otro tipo de sanciones y otro tipo de recompensas que en la realidad lo único que está buscando es
conformar a la gente y a su vez buscar la manera de que no haya ya tantas sanciones para que no se le exija tanto al sistema penal, ¿no? Entonces, les platicaba yo a ustedes, por ejemplo, que en materia de derechos humanos, desafortunadamente no hay otra manera de pedir la reparación del daño que no sea con dinero, con recursos económicos. Una de mis tesis precisamente en materia de derechos humanos tiene que ver con el tema de las sanciones, en donde hay que buscar sanciones más adecuadas. Después, más adelante, para quien guste suscribirse, registrarse, unirse, lo que corresponda a este canal en cualquiera de sus sedes. Con todo gusto platicamos sobre este tema, porque me parece muy importante ver el tema de las sanciones, porque estamos ya muy habituados a que lo único que se puede hacer es sanciones de tipo civil, ¿no? De sacarte un poco de dinero y ya. Esto ha provocado, se los he dicho también cuando hemos hablado de estos temas de empoderamiento y temas que luego andan por ahí pululando, es que desafortunadamente, como también se los he dicho en otras cápsulas, se ha generado corrupción. Entre más leyes hay, más corrupción es lo que hay. Entonces, hay muchas personas que están aprovechando estos momentos de coyuntura y entonces empiezan a demandar gente, pero no porque quieran que se haga justicia, sino porque quieren sacar dinero de esto, ¿no? Quieren sacar algún provecho económico y entonces cuando estás tú diciéndole a la gente que opte por una vía alterna que no sea la de una sanción penal, sino de una sanción, en este caso civil, pues lo único que estás mandando es un mensaje, estás mandando una señal a la gente de que muchas personas pueden acudir a una sentencia civil para supuestamente hacer esta justicia, ¿no? Entrecomillada que les menciono, esta justicia entrecomillada, en donde pues lo que terminas haciendo es sacar dinero, ¿no? Ya ven ustedes cómo ocurrió con los casos que hemos platicado en este canal sobre Rix y Just Stop, ¿no? Por ejemplo, este matrimonio que se hizo de estos youtubers. En el caso, por ejemplo, de Fofo Márquez, que no tuvo la asesoría adecuada y entonces pues le está padeciendo. Y así otros casos en donde se ha negociado la libertad. ¿Por qué? Porque se tiene la posibilidad económica para hacerlo. Yo todavía, cuando me formé como abogado, pues me formé todavía en ciertos valores, principios, etcétera, etcétera, en donde hay cosas que no se negocian, ¿no? La justicia no se negocia. Sin embargo, ahora con estos momentos procesales de oportunidad que hay con el Ministerio Público, pues tú puedes negociar y puedes salir impune si tienes dinero, ¿no? Entonces, fíjense nada más qué delicado es esto, ¿no? Que estemos mercantilizando las cosas y nos apartemos sobre las cosas del deber ser. Es muy penoso esta situación. Entonces, uno de los primeros momentos de reflexión que a mí me gustaría que ustedes se llevaran fuera precisamente qué estamos haciendo correcta o incorrectamente para efectos de llegar a esto. ¿Por qué no hay una sanción adecuada? Porque en materia civil, pues no puedes meter tú a alguien a prisión porque es materia civil, le vas a sacar dinero. Entonces, también estás mandando un mensaje a la gente que tiene dinero. Entonces, vas a encontrar a personas que van a ahorrar mucho dinero, van a hacer muchas inversiones, van a hacer muchas cosas. ¿Para qué? Para hacer maldades. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo existe la materia civil o el momento de oportunidad con el Ministerio Público, negocias, das un dinerito y te lavas las manos y se acabó. Entonces estamos buscando también que haya impunidad por medio de estos acuerdos civiles. Entonces creo que esa es una cuestión muy delicada que tendríamos que estar revisando y exigir a las autoridades, exigir a los legisladores que se hagan bien las cosas y dejemos de estar mercantilizando la ley, porque esto es aprovechado por gente oportunista que te construye casos, que te construye situaciones en donde en algún momento te van a demandar y te van a pedir dinero, te van a querer sacar dinero y si no, pues ya te vas a la cárcel porque no pudiste pagar determinada cantidad. Les platicaba yo este caso de hace muchos años que narraba en 88.9 Noticias, una estación de radio de FM de la Ciudad de México, en donde trabajó Alejandro Villalbazo, trabaja ahora en TV Azteca. Él platicaba sobre el caso de un muchacho de la UNAM, de nuestra Universidad Nacional, en donde fue extorsionado por una chica porque fingió que la había tocado y le pidió 10,000 pesos a cambio, y como el muchacho no tenía esos 10,000 pesos, pasó más de un año en prisión, ¿no? En prisión preventiva. Entonces, fue un caso muy difícil. Entonces, este tipo de casos, este tipo de situaciones se van replicando y se van construyendo cosas que no debería de ser.
se construyen estos famosos Me Too's, ¿no? De los que hemos platicado, que muchos son casos reales, pero otros son casos manipulados, y esos casos manipulados son manipulados por grupos de poder, por personas poderosas, para poder desbancar a otros. Por ahí está una cápsula pendiente que les tengo por ahí, es acerca del mal uso que se ha hecho, ¿no? En donde se han visto, por ejemplo, casos de profesores universitarios o de profesores de otros niveles académicos, escolares, en donde han sido acusados falsamente o se ha tergiversado la información y están involucrados administrativos, están involucrados personas. Entonces son cosas muy delicadas en donde se hace un mal uso de las luchas para que se haga justicia. Esa cápsula para más adelante se las subo. Ahora sí que para quien guste suscribirse, unirse, registrarse, seguirme. Pueden ustedes, bueno, encontrar más adelante esta cápsula, que es que pronto les voy a hacer. Entonces, este tipo de cosas, eso es lo que incentiva, ¿no? Yo creo que para poder entender un poquito más la idea, vamos a profundizar un poquito más esta situación. En el caso que nos ocupa de esta cápsula, Sasha comenta que ella no puede ir por la vía penal porque obviamente es una situación que ya prescribió por el tiempo que ha pasado. Entonces, curiosamente, busca de otra manera por la vía civil hacer este movimiento que pudiera ayudarla a hacer esta situación de una justicia entrecomillada, como yo les digo. Me imagino que los abogados que tal vez vieron esta película y estuvieron muy entusiasmados, se les ocurrió que podía ser una buena idea y trasladarla al mundo real con otra situación, con otras cuestiones, pero bueno, traerlo al mundo real. Entonces eso sería lo que explicaría esta situación. Fíjense que este amparo directo que ya les dije, 34/2024, amparo directo en revisión, son 200 hojas, por eso me tardé muchísimo en hacer esta cápsula. De alguna manera les ofrezco una disculpa por ello, pero son muchas hojas para poderlas revisar. Trae pues un resumen de todo lo que se fue revisando desde la primera instancia y la segunda instancia hasta lo que tiene que ver con el juicio de garantías, o el juicio que ahora ya es de derechos humanos también, en donde estamos hablando de que pues hay un análisis, porque el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo pues contiene la negativa y contiene todo el análisis de por qué se niega el amparo, ¿no? He de decirles, y también para los que por ahí luego protestan en redes sociales o incluso algunos de mis seguidores que desafortunadamente son desinformados, ¿no? Que esa es una de las cuestiones que también hay que señalarse, son desinformados muy lamentablemente. Esta sala que toma la decisión no es la que fue electa por voto popular. Estos ministros que decidieron no son los elegidos por voto popular. Los de voto popular apenas van a entrar en funciones. Al momento en que hago esta cápsula, todavía no entran en funciones. Quienes están en funciones son todos esos ministros que alguna vez protestaron, y ahí están las cápsulas sobre reforma judicial que hice en este canal para quien guste revisarlas, en donde estoy mencionando que todos estos ministros estuvieron protestando porque se consideran a sí mismos personas de mucho prestigio, de mucha trayectoria, de mucho conocimiento, de carrera judicial, de toda una serie de elementos que utilizaron como argumento en contra de la reforma judicial. Entonces ellos se colocaron a sí mismos como personas que tienen precisamente una formación y una trayectoria suficientes como para poderse colocar como ministros de la Suprema Corte. Ya les decía yo, pues hasta los conozco, ¿no? La doctora Norma Piña, pues es profesora de la facultad. Entonces, pues digo, yo no fui alumno de ella, pero pues es maestra de la facultad, pues por supuesto que la conozco, ¿no? Entonces, claro que la conozco y, por cierto, ella sabe perfectamente de esto que les estoy comentando y de esto que a continuación les voy a decir. Lo sabe perfectamente, pero bueno, yo me imagino que la maestra está un poquito orillada por la agenda política, porque como ustedes sabrán, y se los he platicado en cápsulas anteriores, México, el caso concreto que nos está ocupando, México tiene un problema bastante grande de violación a derechos humanos, muy grande.
en donde tenemos varias sentencias en las que desafortunadamente hemos salido condenados. El país ha salido condenado y el gobierno de México ha tenido que responder frente a estas situaciones que han ocurrido, y desafortunadamente México sirve como precedente. Entonces México es de los mayores países que han tenido estos problemas. Entonces, una de las situaciones que más preocupa al país políticamente hablando es que pueda haber un número de casos suficientes como para demostrarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se están cumpliendo los acuerdos, se están cumpliendo las sentencias, y que este país está tratando de cumplir cabalmente con sus compromisos internacionales en materia de convencionalidad, ¿no? Estas convenciones diversas, y en este caso concreto que nos ocupa el de Sasha-Sokol, esta convención sobre la protección a los derechos de los niños, pues bueno, está presente. Y dentro de estos considerandos, que son varios, no les puedo yo platicar todos los considerandos porque me llevaría horas. No puedo entrar al análisis de todos, pero sí puedo mencionarles uno de los temas que más me preocupa, que está mal hecho, por cierto, y ahorita les voy a decir por qué. Es uno de estos considerandos en donde se señala que hay un cumplimiento, ahí el país trata de cumplir con la convención que protege los derechos del niño, y esa forma parte del fundamento. No es todo el fundamento, lo aclaro. El resto de los fundamentos, si ustedes quieren que se los platique en otras cápsulas, con todo gusto lo hacemos. Pero que es uno de los que más me preocupa, que es el de la Convención para la Protección de los Derechos del Niño, está citado en los considerandos, y en esos considerandos están señalando que hay que cumplir con esa convención, y entonces la utilizan como parte del fundamento total de todas las páginas que ustedes pueden leer en este amparo directo en revisión. Es público, ustedes lo pueden revisar, simplemente se le ponen unos asteriscos, pero todos por sentido común sabemos a quién se refiere. Está el nombre de Jordi, que quiso adherirse a ese amparo, está Luis de Llano y está Sasha Sokol. Ahí está, nada más cuestión de leerlo con calma. Bueno, entonces esta parte me resulta muy preocupante, y a ver si logro que me comprendan más o menos. Si no, de todas maneras tienen la confianza de mandarme mensaje, hacemos una segunda parte, una nueva explicación, no importa, pero espero que se pueda comprender mi idea desde el principio. Esta situación que ocurre con Sasha, ella narra que tiene una situación con Luis de Llano, una situación sentimental, vamos a llamarlo, para efectos de evitar estas censuras que luego hay en redes sociales. Tiene un romance, digamos, a la edad de 14 años. Sasha nació en el año de 1970, por ahí de junio de 1970. Me parece. Entonces, en estos momentos, pues ya tiene sus 55 años de edad cumplidos. Entonces, esta situación que surge a los 14 años de edad con él, obviamente a todos nos suena la mayoría de edad. Entonces dice uno, bueno, pues si ya tenía 14, pues todavía no tenía 18 años, que es la edad legal en México. Entonces a los 14 años, pues bueno, es menor de edad. Bueno, ella en la misma narración, y lo dice en redes sociales, yo no lo estoy inventando, para que quede perfectamente claro, pueden revisar sus redes sociales, pueden ver los noticieros, ahí está la información. Ya saben que yo no repito lo que ustedes ya leyeron, ya vieron, ahí está la información. Entonces, ella está diciendo que la relación duró por ahí de 4 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, si hacemos cuentas, este romance surgió por ahí de 1984 aproximadamente. En 1984, que inicia esta relación, se supone que tendría que haber sido después de junio, ¿no? De junio de 1984, porque ella ya tenía 14 años. Entonces, esta relación dura por aproximadamente 4 años más. Entonces, quiere decir que por ahí de 1988 aproximadamente, cesó. Y si a esto le agregamos que si ella cumplía la mayoría de edad justo en junio de 1988, significa que si la relación llegó a durar un poquito más de 1988, ella ya era mayor de edad
Ojo, ya era mayor de edad cuando estaba en la última fase, la última parte de su relación con Luis de Llano, ¿no? Entonces, más o menos sería un primer elemento para tener en consideración. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque con estas fechas es con lo que se explica qué es lo que les quiero decir. Entonces, si ella ya era mayor de edad, pero no quiso hablar del asunto, de acuerdo con las legislaciones y con los criterios de aquel entonces, que son los que se aplican para lo que ocurrió en ese entonces, Sasha ya estaba en posibilidad de denunciar, sobre todo porque ella ya había visto que se había terminado esa relación y que Luis de Llano no iba a continuar con esa relación. Entonces, cualquier chica en el presente, en el pasado y lo hará en el futuro, cuando ve ese tipo de cosas, inmediatamente lo primero que busca es cómo puede demandar la situación, denunciarla, lo que sea. A mí me parece muy raro lo que haya ocurrido en esa situación, pero bueno, quede pues esa situación como parte de la duda, ¿no? No me podré meter en este momento en ese caso, pero sí me resulta muy importante decirles desde ahorita que es muy importante que siempre que ocurra algún problema, y eso se los dejo como un consejo personal, siempre que ocurra algo, tengan ustedes en consideración que la ley que se tiene que aplicar siempre y en todo momento es la ley que se aplicaba en el momento del hecho que se haya cometido, lo que sea. No es factible, no es posible que te quieran juzgar con una ley posterior a algo que no estaba presente cuando ocurrió aquello a lo que supuestamente cometiste o de lo que supuestamente te acusan, lo que sea. A todas las personas se les aplica la ley en el momento. ¿Por qué? Porque hay un principio general de derecho que dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ojo con lo que estoy diciendo. Persona alguna no está distinguiendo si es una persona adulta mayor, si es un niño, una niña, no está distinguiendo si es la parte actual, la parte demandada, la parte que se adhiere a un amparo, el tercer perjudicado, no está distinguiendo a nadie. Y ojo, otro principio general del derecho dice que en donde la ley no distingue, las personas tampoco. Entonces, tengamos todos estos elementos presentes para que se pueda entender hacia dónde voy con todo esto. Resulta que hay dos elementos que son muy importantes y que son delicados, pero me gustaría con esa madurez y con esa seriedad que tiene mi público, mis amables seguidores que saben que todo esto que les estoy platicando es con la mayor seriedad y con el mayor equilibrio. Yo no estoy a favor de nadie ni en contra de nadie. Estoy explicando el análisis que hice a partir de este amparo directo en revisión. Eso es lo que estoy haciendo, nada más. Entiéndase, en la época en la que, y eso lo puede revisar cualquier abogado, revísenlo a ustedes mismos, hagan su búsqueda a través de los buscadores, su buscador favorito, revísenlo, ya hay mucha inteligencia artificial, por cierto. Revisen ustedes las legislaciones aplicables en aquel entonces. Les voy a decir que no solamente en México, esto va también para mis seguidores en los diferentes países de Sudamérica, Latinoamérica en general, revísenlo. Incluso para mis seguidores en Europa, en España, en otros lugares, revísenlo también, por favor. La legislación penal y la legislación civil en su época, y entiéndase que nos tenemos que ir a la época, porque si estamos pensando en este siglo, pues obviamente en este siglo las reglas son otras, pero si vamos a las reglas que se aplicaban al siglo pasado, que eran las aplicables para el caso de Sasha y de Luis de Llano, tenemos que revisar qué es lo que se aplicaba. Y no podemos jalar leyes o criterios presentes para juzgar cosas anteriores. Ese es el error más grave que comete nuestra flamante tremenda corte. Así como yo le llamo la tremenda corte. Y luego, para los que se quejan que qué barbaridad, que cómo es posible que hagan a un lado a ministros con tanta trayectoria y prestigio. Bueno, pues les estoy demostrando, ahorita les estoy demostrando en esta cápsula que tienen serios errores, pero serios errores, garrafales, y cometieron una injusticia con el señor de Llano. Pero bueno, ahorita les explico. Hay criterios propios de una legislación que no es que sea arcaica. A ver si me explico y me logro dar a entender. Desde hace años siempre se ha visto la posibilidad de que la reproducción humana tenga ciertas excepciones porque
Esta longevidad que ahora tenemos ha sido gracias a los avances médicos que tenemos. Espero que eso se entienda. Entonces, si una persona vive 80 y tantos, 90 y tantos años de edad, es gracias a la medicina moderna. Pero si nos trasladamos, si tratamos de ubicarnos en tiempo y espacio y hacemos ese esfuerzo, nos ubicamos al tiempo y espacio y recordaremos que nuestros antepasados no podían vivir tantos años. Había gente que moría a los 30 y tantos, 40 y tantos años. Tanto genio, ¿no? De las bellas artes, de la música, de la pintura, de lo que ustedes gusten y manden, fallecieron jóvenes. Y fallecieron jóvenes porque no había medicina. Es más, no había penicilina. La penicilina es muy reciente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay muchos criterios que se tomaron en cuenta para poder legislar. Entonces debes de tener en consideración que al momento que se legisla una ley corresponde a una circunstancia de tiempo y espacio determinados. Entonces obedece a esas necesidades. Si después con el tiempo las necesidades cambian, es que tuvieron que cambiar porque ya transcurrió tiempo, pero no significa que estas circunstancias actuales tú las apliques al pasado. Esa es una situación que se tiene que tener siempre en consideración. Entonces, estas legislaciones que no solamente son en México, sino son en Latinoamérica completa, hablan precisamente sobre la prudencia que se tiene para que una chica y un chico pudieran relacionarse íntimamente. Ojo con lo que estoy diciendo. Hay edades en donde se permite el matrimonio entre menores de edad. Aquí en México ha habido varias reformas en los últimos años, en este siglo ha habido esas reformas, pero hay lugares en donde no, y sobre todo en Latinoamérica. Hay lugares en donde todavía se habla de cuál es la edad para casarse, tanto para ellas como para ellos, incluso si puede haber dispensas en materia penal. Sobre todo si es lo que se quiere revisar, ustedes pueden revisar en qué casos puede haber una violación, un abuso, un estupro, etcétera, etcétera, estas figuras que están involucradas. Y ustedes se pueden dar cuenta que la legislación lo que hace, la aplicable, entiéndase, no puedes tú aplicar una ley moderna a una situación antigua, entiéndase. En ese momento, las legislaciones te estaban indicando que una persona, y en el caso de una mujer, ojo con lo que estoy diciendo, en el caso de una mujer puede otorgar, de acuerdo con esa legislación, su consentimiento para tener intimidad con una persona mayor que ella. Ojo con lo que estoy diciendo. Y la edad mínima para consentir una relación es los 14 años de edad. Y los invito para que lo revisen. Ustedes ya saben, yo aquí no pongo links, yo aquí no pongo absolutamente nada. Hay ya buscadores y ustedes los pueden revisar. La edad en la que una chica puede consentir es a los 14 años, de acuerdo a la legislación aplicable en ese entonces. Y para mis amables seguidores, que son seguidores más antiguos de este canal, aquí está una cápsula en donde les estoy hablando de un criterio de la Corte, que también es de estos flamantes ministros, un criterio de la Corte de un hombre de 34 años de edad de la Ciudad de México que se relacionó con una chica de 15. Entonces, obviamente, los papás de la chica de 15 inmediatamente trataron de ejercer acción penal y ya saben ustedes, ¿por qué? Pues porque es una situación delicada, pues es su niña, ¿no? Es su chiquita la que está en problemas, ¿no? Entonces, se ampara y la Corte determina que tiene la edad suficiente para consentir la intimidad con una persona mayor que ella. ¿Por qué es esta situación? Hay algunas legislaciones que te dicen que es posible que una chica de 14 pueda relacionarse con un chico de 18 y no habría problema porque no hay diferencia de edad grande. Hay algunos lugares en donde depende de la entidad federativa, el estado, la provincia, el departamento, depende de donde ustedes me vean. No puedo abarcar todos los casos, pero para que tengan ustedes una idea y lo puedan investigar. En el caso de México hay este criterio de que en algunos estados solamente te permiten que haya un margen de 10 años. Entonces, si la chica tenía 14, puede relacionarse con alguien de 24 y no se considera que haya una utilización o un abuso de una posición en donde él es más grande y puede manipular a la chica, ¿no? A la que es más chica. Entonces, como ese criterio se repite, este hombre se ampara y obtiene un amparo favorable. Ojo, y la cápsula
tiene apenas unos años, ¿eh? O sea, no tiene tanto. Creo que es una cápsula, no me acuerdo si es ahorita de hace 3 o 4 años aproximadamente, está en este canal. Y es un criterio que emitió la Corte. Y el criterio que la Corte emite es precisamente que la chica está en posibilidad de aceptar, de consentir, porque está en la libertad de decidir sobre su cuerpo. Ahí sí, en las búsquedas que ustedes hagan, que les estoy encargando, revisen ustedes cómo hay un apartado del Instituto Nacional de las Mujeres, ojo con lo que estoy diciendo, del Instituto Nacional de las Mujeres, en donde se está especificando que hay un cumplimiento internacional en donde se está respetando la decisión de las chicas a relacionarse con alguien más grande que ellas si ellas han consentido la relación. Uno dirá, es que todavía son inmaduras, todavía no saben lo que es. Bueno, pues nosotros somos frutos de la inmadurez. Ya les decía yo a ustedes, nuestros antepasados, y no estoy hablando de hace milenios, ni tampoco siglos, estoy hablando de todavía de humanos que vivían poco tiempo, y entonces lo que se hacía era que se acostumbraba pues de que las mujeres pudieran casarse más chicas. Ahí están los casos de la realeza en Europa, en Francia por ejemplo, ustedes pueden revisar la realeza, pues chicas que incluso antes de los 15 años ya se estaban casadas. Hay casos de jóvenes, de niños que asumían el poder, sus nombramientos reales lo hacían precisamente siendo niños, ¿no? Porque la situación era así. Unos me podrán decir, es que eso es cosa del pasado, eso ya no es. Bueno, entiéndase que entonces, ¿por qué vas tú a juzgar a una persona que vivió su época y vivió su circunstancia, ¿no? Ojo con lo que estoy diciendo. Si eso estuvo mal, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Meter a la cárcel a los trastataranietos o los chosnos de esas personas que se portaron mal? ¿O qué piensas hacer para hacer justicia, para aplicar las leyes actuales? Pues no, es absurdo, no lo vas a hacer. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay este tipo de errores en este tipo de sentencias. Bueno, entonces, en ese momento, parte de los argumentos, no estoy seguro si en el expediente se haya manejado, pero en el momento en el que Sasha Sokol se relaciona con Luis de Llano, tenía 14 años y tenía edad suficiente para consentir, porque ella no podía decir, y si no, tiene que demostrarlo, y hasta donde se ve en los documentos que circulan en redes, en internet, hasta donde se ve, pues bueno, no hay pruebas. No hay ninguna prueba de que haya sido orillada, haya sido engañada, es simplemente su dicho, es su palabra, pero no hay pruebas, no hay estudios, no hay elementos para poder demostrar que ella hubiera podido ser engañada o manipulada, o hubiera podido ser sujeta a una relación de poder, una relación jerárquica. O sea, a mucha gente se le hace fácil decir que es que como el otro era más grande y ella era más chica, inmediatamente hay manipulación. Bueno, la respuesta es no. Lo tienes que demostrar, porque incluso hay muchas relaciones, si quieren más adelante luego lo platicamos, pero hay muchas relaciones en donde hay diferencias de edad y no hay ningún problema. Incluso están casados, tienen hijos, entonces no necesariamente, no obligatoriamente porque un hombre sea más grande, significa que hay una relación de poder. Pero eso se tiene que argumentar. No sé qué asesoría haya tenido Luis de Llano, pero eso se tiene que argumentar y se tiene que pelear, pero con ganas, porque si no, si te confías, se te puede ir el asunto como ha ocurrido ahorita, ¿no? Entonces, bueno, ojo, el primer punto que yo veo en esta situación es que Sasha ya tenía 14 años, ella lo ha reconocido, y el resto de las personas que estuvieron alrededor, testigos, por ahí estaba oyendo yo a Laura Zapata y otras personas que estuvieron ahí, estas personas estaban diciendo que ellos sabían de la relación y no son cómplices, porque para todos era del conocimiento de lo que estaba ocurriendo ese romance, y además los papás de Sasha estaban conocedores de eso. Que no vaya a haber la intención de demandarlos, de hacerles nada, bueno, eso ya lo sé. Obviamente Sasha no demandaría a sus padres, pero siendo objetivos, por supuesto que los padres sabían de esta relación y no dijeron nada. Ellos tienen una responsabilidad por un lado, sin embargo, también tienen un argumento a su favor, y es precisamente esto que les estoy diciendo. Sasha ya tenía 14 años, tenía edad para consentir una relación. Entonces,
Ojo con lo que les estoy diciendo, estamos hablando de una época determinada, el pasado si ustedes quieren. El problema con el que está ocurriendo ahora y por lo que se hace esta cápsula es porque se está haciendo un enjuiciamiento a alguien que cometió alguna falta en el pasado y se le está queriendo sancionar con leyes presentes. El otro elemento que quiero dejar para ustedes para el momento de reflexión es que este punto o considerando que tiene el proyecto del ministro Pardo Rebolledo, menciona la Convención para proteger los derechos de los niños. Bueno, hay declaraciones, ojo con lo que estoy diciendo, una cosa es una declaración y otra una convención. Antiguamente, antes de que hubiera este tema de convencionalidad, que no son más que tratados internacionales entre los países, las declaraciones tenían la función de hacer presente o de hacer manifiesto alguna situación que era importante darle publicidad. Sin embargo, al tratarse de una declaración, no es obligatoria. No es algo a lo que te tengas que someter porque es solamente una declaración. Quienes son conocedores, de estos temas de derechos humanos, de derecho, de relaciones internacionales, derechos humanos, etcétera. Estos temas que, ustedes saben que estoy acostumbrado a tratar aquí, sabrán de qué les estoy hablando. Entonces, para mi público en general, les hago yo esta diferenciación. Una declaración no es obligatoria en materia de derecho internacional. Sin embargo, la convencionalidad sí. Entonces, por quienes me quieran citar que si la Declaración de Ginebra, que si 1924, que si 1959, que si no sé qué años y no sé qué, esas son declaraciones. Lo que tiene que ver con la convencionalidad, lo que tiene que ver precisamente con esa convención que firmó México para comprometerse con el tema de protección de los derechos humanos de los niños, fue una convención, es todavía vigente por supuesto, pero me refiero a la fecha de la firma, fue una convención que se firmó, ojo con lo que les estoy diciendo, el Día Mundial del Niño. Y en el caso de México no es el 30 de abril como acostumbramos, porque aquí el 20 de noviembre en México es para celebrar el inicio de la Revolución Mexicana, que por cierto ya les he dicho que para mí no es el 20 de noviembre, empieza hasta con la decena trágica, pero ese es otro tema. Para quien guste acompañarme lo platicamos más adelante. Entonces, resulta que cuando tú revisas todas estas fechas, el día que se inicia o que se comienza a celebrar el Día Internacional del Niño es el 20 de noviembre de 1989. Ojo con lo que estoy diciendo. El 20 de noviembre de 1989 se firma esta convención y ojo, para quienes no son relacionistas internacionales ni abogados, les comento. Una cosa es que tú firmes la convención y otra muy distinta la fecha de entrada en vigor en tu país. ¿Por qué? Porque cada representación diplomática tiene que regresar a su país de origen para que esto se discuta con las autoridades, en el caso mexicano, con el Senado de la República, para que haga el efecto de ratificación. Ratificación. Si una convención, un acuerdo, un tratado no tiene la ratificación del Senado, no tiene validez dentro de México. Ojo con lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la fecha en la que México se adhiere completamente y ratifica esta convención es hasta el 21 de septiembre de 1990. Ojo con lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que creo que ya más o menos se entendió lo que estoy diciendo. Sasha Sokol, a los 14 años de edad cumplidos, en edad ya para decidir con quién se puede relacionar, de acuerdo con las diferentes legislaciones en todo el país, incluyendo varios países de Latinoamérica, para quienes mis seguidores de Latinoamérica quieran ustedes revisar en sus propias legislaciones, Europa, etcétera. Revisen en qué momento inició y en qué momento concluyó, porque muchas de estas cosas luego son argumentadas desde el punto de vista de la continuidad, es decir, un hecho se va repitiendo en el tiempo, o sea, no se interrumpe, no termina, sino va continuando. En el caso que nos ocupa, no aplica la continuidad. ¿Por qué? Porque Sasha Sokol, ella misma dice que duró aproximadamente 4 años, es decir, que duraría de los 14 a los 18 años de edad, sería precisamente de 1984 a 1988.
1988. La convención se firma en 89 y se ratifica en 90. Y el ministro Mario Amparo Rebolledo invoca como parte de los argumentos en los que escribió para negar el amparo directo en revisión a Luis de Llano, cita precisamente esa convención y cita precisamente los elementos de la convención que según él se aplicaban al caso concreto de Sasha Sokol y Luis de Llano. No está hablando en abstracto, está hablando del caso. ¿Por qué? Porque entre las facultades de la Suprema Corte no está hacer especulaciones ni irse a situaciones en abstracto o ajenas. Su trabajo es juzgar si se procede o no a conceder un amparo en términos legales, en términos en donde se cumpla la constitucionalidad y la convencionalidad. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, ese es solamente este punto que les estoy yo señalando, es solamente una parte de toda la serie de errores que vienen en los considerandos de la ponencia de Pardo Rebolledo, en donde no se están considerando derechos que le corresponden a Luis de Llano. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el momento de reflexión? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del famoso chivo expiatorio? En cápsulas anteriores hemos hablado el origen, de dónde viene la expresión chivo expiatorio. Ustedes ya lo pueden buscar en sus buscadores. Yo aquí humildemente hice una cápsula sobre el chivo expiatorio, sobre estas fiestas anuales que se hacen no solamente en México, sino en todo el mundo, sobre el Año Nuevo, el fin de año, la Navidad, los orígenes, cuáles son los orígenes prístinos, de dónde vienen estas celebraciones. Y ahí viene el tema del chivo expiatorio, que es precisamente que haya un chivo que pueda eliminar las malas obras, las malas energías y todo esto de las diferentes poblaciones alrededor de todo el mundo. Les platicaba este texto de la doctora María Teresa Escobar Roth. El texto se llama Tiempo Sagrado y es la editorial Trillas. Ojo, a mí Trillas no me da ninguna nada, es nada más para que ustedes puedan ubicarlo de mejor manera. Se llama Tiempo Sagrado. Ella fue profesora catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional. Entonces ahí están las cápsulas y para quien quiera buscar el texto, ahí se habla sobre los orígenes de esto. Bueno, entonces estas situaciones del chivo expiatorio se están replicando en varios casos y esa es mi preocupación, porque ya les platicaba yo en cápsulas anteriores si acaso el fin justifica los medios. Entonces, cuando hablamos de casos anteriores en donde se está forzando determinadas situaciones para con eso lograr una sentencia y esa sentencia se publique y haga como que parece que México está cumpliendo con situaciones a nivel internacional, pues bueno, creo que valdría la pena tener mucho cuidado y sobre todo que cuando se haga una acusación o una defensa, se tenga siempre presente tener la mejor asesoría posible y tengan siempre la mayor información posible para efectos de que no a cualquier lo vayan a agarrar el chivo expiatorio y empiezan a hacer estos temas de injusticias, ¿no? A mí me parece muy delicado que utilicen a ciertas personas, si son famosos o lo que sea, para poder lograr sentencias improcedentes, ¿no? Pero que claro, hacemos que procedan. ¿Por qué? Porque hay que quedar políticamente bien, ¿no? Para quedar bien con una agenda geopolítica, quedar bien con una agenda 2030, con una situación de pendientes frente a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es solamente un punto, pues, que les dejo para un momento de reflexión. Si quieren que lo profundicemos o tienen alguna duda, pregunta concreta, me la dejan ahí en los espacios y yo con todo gusto se los contesto, pero ahí es en donde yo quiero mostrarles a ustedes cómo hay cosas que muestran lo contrario, y como les he dicho, yo tengo otros datos. Ahora, la parte que me decían de que, bueno, ya no hay nada que hacer, ya Sasha dijo que sus abogados le habían dicho que no hay nada que hacer, etcétera. Bueno, para cerrar con esta cápsula les comento, mis seguidores más antiguos ya lo saben, aquí lo platicamos, pero para los nuevos, quienes apenas se incorporan, se los platico. ¿Recordarán ustedes el caso en el que se acusó a Andrés Manuel López Obrador precisamente que por el tema de un amparo que no había sido respetado, etcétera? Entonces muchos dijeron que Vicente Fox Quesada, entonces presidente, le había perdonado al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México,
le había perdonado y por eso ya no se había ejercido acción penal en contra de él. El tema del desafuero y todo esto que ya platicamos en aquella cápsula, para quien guste revisarla. La figura a la que me estoy refiriendo y que habla de este tema es la nulidad del juicio concluido. Procedo a eso. Bueno, entonces se quedó pendiente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que como la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México, en ese entonces Asamblea, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces hizo una legislación, una modificación a la legislación civil de la Ciudad de México para efectos de poder adecuar una nueva figura. Ya les platicaba yo en aquella cápsula lo que se hizo en el Estado de México, en donde hay una figura en donde si a alguien lo condenan, estoy hablando de materia penal, en donde a alguien lo condenan para efectos de que resulta culpable y que hubo pruebas, etcétera, pero la defensa no tuvo en su momento los elementos suficientes para poder defender a alguien, puede existir la posibilidad de reabrir el caso, como dicen los estadounidenses, los abogados estadounidenses. Ellos hablan de reabrir el caso. Bueno, vamos a decir en términos coloquiales que eso. Supongan que se condenó a alguien a 30 años de prisión. Y el problema es que en ese momento del juicio no hubo las pruebas suficientes o no había manera de conseguirlas. Esta figura no es un amparo, es una figura, es un recurso que se interpone ante el propio juez de primera instancia en donde se presentó el caso, y con ese criterio, lo que se, bueno, o ley, porque ya no era criterio, sino ya es ley, con esa figura de derecho penal, tú le puedes pedir al juez de primera instancia que por favor reabra el caso porque ya llegaron pruebas supervenientes, y esas pruebas supervenientes lo que están haciendo es aclarar y respaldar la inocencia de la persona acusada. Y obviamente eso no tiene prescripción. No necesita que la corte decida si hay prescripción o no. La ley lo permite. Y bueno, pues mis profesores de Derecho Penal, los colegas sabrán de qué hablo, ¿no? Bueno, esa figura que se hace en Derecho Penal se replica, pero en materia de Derecho Civil en la Ciudad de México. En la materia civil de la Ciudad de México se conoce esta figura como nulidad de juicio concluido. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede ser que haya un juicio que ya haya agotado la primera y la segunda instancia, incluyendo el amparo, incluyendo la revisión. Y tú puedes invocar la nulidad del juicio concluido porque estás en posibilidades de volver a presentarte porque hay pruebas supervenientes que no pudiste presentar, que no estaban presentes, que no estaban en ese momento para que tú pudieras poder defender al acusado, pero que ya están. Si tú cumples con los requisitos, porque no es así de fácil, ¿verdad? Hay requisitos, pero si tu caso concreto tiene los requisitos suficientes para que tú puedas anular un juicio, lo puedes hacer. No importa que esté en amparo directo en revisión. ¿Por qué? Porque cuando se te juzga a ti por algo, o se juzga alguna situación determinada por algo, por lo que sea, se juzga con los elementos que tienes a la mano. Nada más. Solamente con lo que tienes a la mano, no con lo que inventas o con lo que hay en otras situaciones alrededor. No. Las pruebas que se presentaron en juicio. El juez de primera instancia te juzga por eso y eso es todo. Llega la apelación porque no estás de acuerdo, pero es sobre lo que se juzgó. Y puedes llegar hasta el amparo para revisar la legalidad, la constitucionalidad, la convencionalidad. Y con eso tú puedes lograr que toda la línea que va siguiendo ese mismo caso se respete y se juzgue conforme a eso. Pero ¿qué ocurre si hay pruebas supervenientes? ¿Qué ocurre cuando hay elementos supervenientes que modifican la realidad que hubo en esa instancia, en esa primera instancia? ¿Qué ocurre? Pues si estamos de acuerdo en que debe de haber justicia, pues se tendría que tener la oportunidad para poder promover el incidente que pueda precisamente modificar esa sentencia. Y si ese incidente prospera, obviamente lo que se discutió en apelación ya no tiene validez porque la apelación solamente va sobre lo que se juzgó en primera instancia, nada más. Obvio, el amparo directo y en revisión, lo que ustedes gusten y manden, también siguió esa misma línea. ¿Qué es lo que ocurre? Que sigue la misma suerte. Si se modifica lo que ocurrió en primera instancia, ya no tiene peso el amparo.
Ojo con lo que les estoy diciendo. Entonces, pues ahora sí que yo desconozco cuál sea la estrategia del señor Luis de Llano. Yo me imagino que él puede optar para dejar las cosas en paz. El señor Luis de Llano puede decir, ¿sabes qué? Ya no quiero problemas, le doy el dinero que me está pidiendo y me dejo de problemas y ya dejo de pelearlo. Y se acabó. Puede hacer eso. Pero si se busca la justicia, todavía es posible tumbar el amparo directo en revisión. Por supuesto que se puede, y esa figura de derecho civil está avalada por los propios ministros de la Suprema Corte, esos ministros que tienen trayectoria, que tienen prestigio, que tienen no sé qué tantas cosas. Ahí se los dejo como el momento de reflexión, pues, y qué conocimiento que ustedes tengan. Antes de que se me olvide, otro detalle, el tema del dinero, que me decían, bueno, pero es que Sasha no está buscando dinero, está buscando que se haga justicia nada más porque ella va a donar ese dinero a una organización que protege a mujeres en estas situación. Bueno, sí, nada más que hay un pero en este detalle. Ella puede hacer eso y adelante, qué bueno que lo haga. Nada más que hay un pequeño detalle que es en donde yo tengo otros datos. Ella lo va a hacer, estoy seguro que sí. No sé si incluso ya está ya cobrado, ya lo haya pagado, no lo sé, ya hecho la donación. Yo les recuerdo, se acordarán ustedes la explicación que yo les daba a mis seguidores más antiguos sobre el Teletón, sobre el tema de la deducción fiscal, sobre los beneficios fiscales. Por eso estaba tan interesado estos empresarios y la familia Azcárraga, etcétera, en estos eventos. ¿Por qué? Porque todos los donativos son deducibles, es decir, todo el dinero que se recibe una vez que ya fue donado al Teletón y a todo esto, se presentan esos recibos deducibles a la Secretaría de Hacienda y obtienes la devolución de ese dinero. Entonces, eso ocurre no nada más para los poderosos, cualquiera, y eso lo sabe cualquiera que presenta su declaración, tú puedes deducir impuestos, por supuesto. Cuando tú haces un donativo, lo puedes deducir. Entonces, presentas el documento y te devuelven tu dinero. Entonces, pues, ¿es legal? Por supuesto que es legal. Pues eso se hace desde muchos años. Yo conozco a mucha gente que gracias a esas situaciones legales, pues se ha hecho de dinero, porque han armado fundaciones, han armado organizaciones no gubernamentales y gracias a eso piden dinero, el dinero va al destino que les está incumbiendo en ese momento, a los niños pobres tal vez, no lo sé. Y una vez que ya tienes los recibos deducibles, vas a la Secretaría de Hacienda y que te devuelvan ese dinero mediante deducibilidad. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo yo a ustedes en su consideración. No sé cuál es lo que vaya a hacer Sasha, yo solamente les contesto lo que me están preguntando. Nada más. Aquí yo no estoy a favor ni en contra de nadie, quiero que quede perfectamente claro. Les estoy explicando qué es lo que ocurre, cuáles son las implicaciones de este amparo directo en revisión, lo que leí, lo que les puedo decir, y que si quieren un análisis más concienzudo, más profundo, también lo podemos hacer, pero entiéndase que son cápsulas y desgraciadamente no me da tiempo de hacerles un análisis de más de 200 páginas solamente del amparo directo en revisión. No estamos hablando del expediente completo como tal. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo. Dudas, preguntas, comentarios, se los dejo en su consideración. Les agradezco como siempre por su valiosísimo tiempo y